Bienvenidos y bienvenidas a mi canal Diego en la Lucha. En el debate sobre los actores que han determinado por décadas la economía petrolera mundial, casi siempre se han omitido los nombres de las poderosas empresas privadas que constituyen la llamada oligarquía petrolera. Solo por mencionar algunas de las más poderosas, nombraré a ExxonMobil, BP Amoco, Shell Royal Dutch, Chevron y ConocoPhillips. Estas poderosísimas empresas dominaron a su antojo la geopolítica petrolera mundial, constituida por el control sobre yacimientos, sobre rutas marítimas y además sobre la seguridad militar del suministro de crudo. Debemos recordar que la geopolítica petrolera está estrechamente vinculada a la tasa de agotamiento del petróleo, a cuántas reservas mundiales quedan y en qué áreas geográficas del mundo se reparten. Todo esto desde la perspectiva de las potencias del bloque occidental y sus intereses económicos. La opción por el petróleo y el gas como principales fuentes generadoras de energía se remonta a la segunda revolución industrial, a fines del siglo XIX. En 1912, Gran Bretaña decidió hacer del petróleo el combustible que sus barcos de guerra usarían de ahí en adelante. Esta decisión hizo que el abastecimiento de petróleo se transformara en una responsabilidad del Estado, al ser parte integral de su seguridad nacional. Pero un poco más cerca en la historia, el modelo energético petrolero se reafirmó con la decisión tomada por la administración del presidente estadounidense George W. Bush en mayo de 2001. En dicho gobierno se planteó la expansión de la economía petrolera estadounidense y por ende el dominio sobre yacimientos y rutas marítimas internacionales. Como es lógico, en un principio los países que más demandaban petróleo y los más interesados en asegurar suministros baratos y continuos eran los países industrializados: Gran Bretaña, Estados Unidos, luego la Unión Europea, Japón y por último China, que se transformó en la locomotora industrial del planeta y además se alineó a un bloque rebelde a las políticas de imposición occidentales. Con este contexto de dependencia energética y desarrollo industrial se han justificado guerras por el petróleo, pero por supuesto disfrazadas de defensa de los derechos humanos, protección contra el terrorismo o narcotráfico. Y esto es muy fácil de llevar a cabo cuando se cuenta con un potente entramado mediático mundial. Pero la economía no es una ciencia exacta, es una ciencia social y no se trata de recetas. Mientras la Unión Europea y Estados Unidos no paran de poner sanciones para tratar de asfixiar económicamente a Rusia e impedir que sus recursos energéticos sean vendidos internacionalmente, aunque eso signifique una herida autoinfligida para los europeos, los precios del gas y el petróleo no paran de subir, hagan lo que hagan los líderes occidentales para frenar la escalada. Recientemente el presidente estadounidense Joe Biden anunció una estrategia para frenar la subida de los precios mundiales de crudo, liberar un porcentaje de sus reservas, pero esta acción no causó el efecto deseado porque los mercados interpretaron que la decisión significaba algo negativo, ya que Biden anunció que las reservas de su país se vaciaron casi a la mitad y no se sabe cuándo se va a realizar una compra para reponer, así que los precios continuaron en alza. Según las premisas que tanto defienden los que apoyan el libre mercado, sin ninguna intervención del Estado, no debe haber ningún intento de controlar los precios, pero esto es precisamente lo que está haciendo el bloque occidental. Primero intentaron poner tope de $60 por barril al crudo ruso, luego intentaron presionar a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, o sea la OPEP, bloque que unifica el 81% de reservas mundiales de petróleo y produce el 43% del petróleo que consume el mundo. Ahora reflotó el proyecto de ley NOPEC. Esta idea surgió en el Congreso de Estados Unidos y avanza hasta el Senado. Lo increíble es que con esta ley, Estados Unidos tendría como objetivo demandar a la OPEP por manipulación del mercado. ¿Será que harían lo mismo si ellos tuvieran el dominio sobre la OPEP para poner el precio que quisieran a los hidrocarburos? La llamada ley de no a los cárteles productores y exportadores de petróleo, NOPEC por sus siglas en inglés, es un proyecto de ley del Congreso de los Estados Unidos presentado inicialmente en el año 2000 y destinado a eliminar la inmunidad estatal de las compañías petroleras nacionales de los países miembros de la OPEP. Este bloque está integrado por países como Venezuela, como país fundador,
Irán, Arabia Saudí y también Rusia en la OPEP Plus. ¿Será que Estados Unidos tiene intereses políticos más allá de supuestamente velar por el buen funcionamiento del mercado que tanto defiende? El proyecto de ley estadounidense contra la OPEP pretende permitir al Departamento de Justicia de Estados Unidos emprender acciones judiciales a partir de la legislación antimonopolio estadounidense por intentos anticompetitivos de limitar la oferta de petróleo y su impacto en los precios del mismo. La pregunta sería, ¿Estados Unidos no tiene monopolios? Hay fondos de inversión que son dueños de todo tipo de empresas que se hacen ver como independientes, farmacéuticas, empresas de alimentos, industrias de automóviles, bancos y un largo etcétera. Y si hablamos de medios de comunicación, solo 8 empresas mediáticas controlan el 80% de producción y distribución de contenidos audiovisuales en el mundo. Son dueñas de diarios, estaciones de radio, canales de televisión, empresas de telefonía e internet, editoriales, productoras de cine y televisión y un largo etcétera. ¿Eso no es un monopolio? ¿Estaremos ante un caso de doble moral? Lo curioso es que este tipo de iniciativas puede generar que los precios del crudo sigan aumentando más y más, y con esto aumentarán las materias primas, alimentos y manufacturas, y para los líderes políticos occidentales que hablan a viva voz de las llamadas energías verdes, estas no producen la suficiente cantidad y calidad energética para mover industrias. Agencias especializadas en el análisis energético como la Agencia Internacional de Energía, la Global Security y la Organización Latinoamericana de Energía dicen que los combustibles fósiles, es decir, el petróleo y el gas natural, seguirán siendo la fuente de energía predominante durante las próximas décadas. Así que las guerras por los recursos naturales están lejos de terminarse. Esto apenas comienza. Y si de guerra se trata, la especie humana tiene un largo historial. Durante la Segunda Guerra Mundial surgió el Comando de Combate Unificado bajo el mando del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Estos comandos se establecen para garantizar el control efectivo de las fuerzas militares de los Estados Unidos de manera continua, sin importar que sea época de paz o de guerra en todo el mundo. Con esta iniciativa se establecen misiones militares, responsabilidades de mando y áreas geográficas a vigilar. Así es como Estados Unidos dividió al mundo en áreas geográficas de dominio militar organizado. Tenemos entonces al Comando Africano, al Comando Europeo de Estados Unidos, al Comando Central, encargado de vigilar internamente, Comando Norte, que vigila entre otros países a México, al Comando del Pacífico, al Comando de Operaciones Especiales, responsable de planear y supervisar operaciones especiales, mientras el Comando Estratégico se encarga de ataques globales y apoyo vital. Y por supuesto, tenemos al tan mencionado Comando Sur, que vigila muy de cerca a los países centro y suramericanos. De hecho, varios generales de este comando han salido numerosas veces a hablar en los medios de comunicación sobre el peligro que representa Venezuela para la seguridad de Estados Unidos. Por supuesto que Venezuela es de interés estratégico por sus inmensas riquezas petroleras, de gas, agua y distintos recursos naturales a una distancia corta con Estados Unidos, pero para entender mucho mejor los desarrollos geopolíticos contemporáneos en el mundo, es necesario remontarse al año 1945 y al convenio firmado por el presidente norteamericano Franklin Delano Roosevelt con el rey Abdul Aziz Ibn Saud de Arabia Saudita. Este convenio compromete indefinidamente a la primera potencia mundial a garantizar la seguridad militar de la península arábica, así como la protección de la familia real saudí y su permanencia en el poder de uno de los principales productores mundiales de petróleo. Aunque ahora el panorama se le complica a los norteamericanos, ya que por su arrogancia y amenazas a los saudíes, las relaciones binacionales se enfrían cada vez más, mientras los árabes se acercan más al bloque asiático liderado por Rusia y China. ردنا على الغرب نفس الكلام هذا نعيده بالإنجليزية. Anybody that challenges the existence of this country and this kingdom, all of us, we are projects of jihad and martyrdom. That's my message to anybody that thinks that he can threaten us. Hasta la década de 1940, Estados Unidos dispuso de abundante petróleo propio para atender su consumo, pero a partir de la Segunda Guerra Mundial empezó a tomar conciencia de que las reservas del combustible empezarían a agotarse en las siguientes décadas. Bajo este contexto, el petróleo llegó a ser un asunto de la política internacional norteamericana y su gobierno asumió la responsabilidad de garantizar el suministro de la energía importada, no solo a su país, sino también a Europa Occidental y a Japón, sus aliados. Con esto queda claro que los enfrentamientos
lanzamientos bélicos han sido la principal herramienta de dominio energético occidental, ya que incentiva a la industria armamentista y, por otra parte, según sus objetivos, mantienen el poder sobre yacimientos petroleros. De acuerdo con análisis geológicos, la producción mundial de petróleo alcanzará el denominado nivel máximo o punto techo cuando la mitad de las reservas recuperables de crudo hayan sido agotadas, y esto ya está sucediendo. Una vez se alcance el pico, los precios del petróleo seguirán aumentando de manera acelerada debido a la competencia internacional por las reservas disponibles de un recurso cada vez más demandado, vital para el desarrollo de los países industrializados y las economías emergentes de Asia y América Latina. Así que la paz mundial está muy lejos. La ciencia habla y hay que escucharla, porque no miente. ¿Vos qué pensás? ¿La guerra en Ucrania quedará pequeña en relación a los conflictos que se avecinan? Te pido que te suscribas a mi canal, actives la campana de notificaciones en la opción todas, le des pulgar arriba y compartas. Muchas gracias.